del Maipo afectado por aluviones y con sectores también aislados debido al colapso de un puente. Benjamín Contalva está monitoreando la situación en la zona. Benjamín, vamos contigo. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches. Es esta situación que alerta a toda la población que vive en estos sectores. San José de Maipo, San Gabriel, San Alfonso, diferentes lugares que se están viendo afectados por el riesgo de aluviones y lo decían anteriormente, la alerta roja que ya alerta a las personas para evacuar. Fundamentalmente son 2 albergues lo que se han dispuesto, la segunda compañía de bomberos, como también un colegio que puede albergar a 250 personas que están siendo retiradas de ese sector por personal de carabineros y personal del ejército, tanto bomberos también como personal de la salud que trabaja en esos lugares para prestar las primeras asistencias. Hasta ahora no hemos reportado personas heridas, pero sí el sedimento de un puente, el puente El Solano, que hasta ahora a las personas que viven posterior a ese lugar las tiene en estado de aislamiento debido a que se dio parte de la conexión. Es hasta ahora este punto de control que funciona donde estamos parados ahora, Daniel, en la subcomisaría de las Vizcachas, que controla principalmente el acceso a las personas para impedir que aquellas personas que no residen en este sector y que no están autorizadas para pasar no ingresen hasta este lugar debido al eventual riesgo que esto dispone. Carabineros se encuentra fiscalizando tanto que las personas usen algún permiso temporal, recordando que es fin de semana de cuarentena en la región metropolitana, como también algún documento que acredite que estas personas son residentes. Solo si tienen ese documento pueden ingresar. Nos acompaña en estos momentos la teniente Rosales de la subcomisaría de las Vizcachas, también quienes están trabajando durante toda esta tarde en estos puntos de fiscalización para impedir que estas personas pasen y por supuesto poder ayudar a las labores y no precipitar y tampoco colapsar las labores que están en este sector precordillerano. Teniente, si nos puedes dar información mientras tanto de qué es lo que ocurre en este punto, qué es lo que se fiscaliza, qué se les pide a las personas. Ya, buenas noches. Más que nada nosotros llevamos un punto de control vehicular todo el día, realizando el control de las personas que van subiendo hacia Cajón del Maipo y San José. Debido a la alerta meteorológica, nosotros estamos solicitándole a la gente que si no es necesario subir, no suba. En este momento nosotros estamos dejando el ingreso solo para personas residentes, las cuales al momento de la fiscalización deben presentar licencia de conducir que acredite su domicilio, permiso temporal o en el caso de algún documento que indique el lugar donde residen. De igual manera se solicita a las personas que mantienen familiares en Cajón del Maipo, San José, que no es necesario que suban, debido a que en este momento están trabajando los equipos de emergencia para poder rescatar a la gente que se encuentra en el lugar. Así que eso es lo que nosotros estamos realizando en este momento, un control total de la totalidad de los vehículos que están subiendo en dirección a Cajón del Maipo y San José de Maipo. En el caso de estas personas que no aporten esta documentación necesaria, ¿qué es lo que se hace con estas personas y también el llamado para insistir a que no ingresen hasta este lugar? Bueno, la gente que no mantiene su permiso temporal al encontrarnos en cuarentena y que provengan de comunas que se mantengan en cuarentena, se está llevando su detención. En el caso de que mantengan los permisos pero no puedan subir, ya que mantenemos este control, se está solicitando que se devuelvan al domicilio de algún otro familiar que se mantengan en la región metropolitana o a la espera de que se dé la autorización para que puedan seguir subiendo. Muchas gracias, teniente. Ahí lo mencionaba, es el llamado a que estas personas no ingresen hasta este lugar. Daniel, es un sector donde hay alerta roja, siguen trabajando labores de rescate de distinto personal y también están impidiendo en este punto fundamentalmente que ingresen las personas que no logren acreditar que viven en estos lugares. También se les hace el llamado a los familiares a no asistir hasta estos lugares debido a que las labores son cada vez más complicadas debido a este aumento en la lluvia que se va a extender, lo decían anteriormente, la Dirección Meteorológica de Chile hasta mañana. La madrugada también se va a extender de manera precipitada en algunos lugares precordilleranos y cordilleranos. Y recordar que San José de Maipo es uno de esos lugares y todo el sector del Cajón del Maipo corresponde a eso también, donde circula parte del río Maipo, que hasta ahora lo veíamos en el puente Solano. Fundamentalmente es donde se dio esta estructura debido al importante caudal que aumentó y también el desplazamiento de tierras que sabemos que ya arrastran diferentes sedimentos y genera este tipo de consecuencias que complican bastante también a las personas que viven en ese lugar. Sin embargo, siempre recargar es el llamado a la calma y absoluta precaución, Daniel. Muchas gracias, Benjamín, con la información entonces desde el lugar. Queremos ver qué está pasando precisamente en esta comuna declarada en alerta roja. Vamos a conversar ahora con el alcalde de San José de Maipo, Luis Pessoa. Alcalde, muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Queríamos que nos cuente, alcalde, ¿cuál es la situación en este momento en la comuna?
Bueno, la situación es bastante delicada. Yo vengo recién replegándome hasta el pueblo de San José Maipo para poder quitarme un poco el barro de la ropa. Tenemos todas las cuencas desde San José Maipo al interior activadas y algunas de estas cuencas han sobrepasado los puentes, como es el caso de la quebrada La Solana del Maipo en el sector del Melocotón, donde tuvimos que iniciar una evacuación preventiva de la gente del pueblo del Melocotón y San Alfonso, utilizando el sistema SAE de alerta de la Oficina Nacional de Emergencia hasta las zonas seguras. Por suerte habíamos hecho nosotros una evacuación preventiva tiempo atrás con la ONEMI, una evacuación que sirvió de ejemplificación para estos casos. Sin prejuicio de aquello, tenemos un cuantioso alud de lodo en el sector de La Solana del Maipo que entró a varias casas, y en el sector de San Gabriel, San Alfonso, con activación de cuencas, y el estero El Jaboncillo, la primera información que tengo es que habría sacado el puente, por tanto tendríamos una situación bien compleja para los vecinos de Boyenar, San Gabriel y el interior. En este momento, como le digo, me vengo replegando a San José Maipo porque estábamos con la gobernadora en el lugar de este aluvión trabajando con máquinas municipales, funcionarios municipales. Ya llegaron los cargadores frontales de apoyo del Ministerio de Obras Públicas, que son muchísimo mayores y que pueden mover mucho más sedimento. Y también, ¿no es cierto?, se requirió la asistencia del Ejército para poder ayudarnos de zapadores con otras situaciones de menor cuantía, pero no menos importante, en Población Victoria, en Guayacán, que también teníamos un rodado que está impidiendo la conectividad con el pueblo de San José Maipo, ya fue removido y necesitamos tener información de primera mano. Yo ahora me comunico con los dirigentes de lo que está pasando en Boyenar, San Gabriel y el interior. Alcalde, para entender bien, con esta emergencia que usted nos describe en la quebrada La Solana, ¿significa que desde el Melocotón hacia arriba esa zona queda aislada? ¿No hay comunicación? Sí. No hay comunicación terrestre. Desde ese punto hacia arriba no hay comunicación terrestre, por las razones que le estoy dando. El aluvión sobrepasó la caja hídrica, pasó por arriba del puente, entró a algunas casas. Por suerte habíamos hecho la evacuación preventiva y hasta este minuto no tengo cuentas de vida que lamentar, y es por eso que nos habíamos puesto con antelación en esta situación y habíamos pedido con mucha antelación que la gente hiciera abandono de estos lugares a los campistas, sobre todo que hasta esta misma mañana estuvimos sacando de la confluencia del río Maipo y Volcán. Alcalde, usted lo dice, usted habían advertido de lo peligrosa que era la situación en el día de hoy. Sí. ¿Se actuó con la presteza necesaria en términos, por ejemplo, de evitar que siguiera llegando gente al Cajón del Maipo? Porque nos impresionaba ayer ver que gente seguía llegando, claro, pese a que esto estaba advertido, que ustedes mismos habían dicho, sí, que esta situación era peligrosa. Bueno, usted mismo acaba de señalar, habíamos advertido por todos los medios posibles de que la gente se abstuviera de venir, y es por eso que hubo un taco feroz en la localidad de Las Vizcachas, pero ese taco feroz obedecía a que desafortunadamente teníamos estos reportes, no podíamos dejar gente entrar. Por eso que se sacó ayer a cientos de personas de diferentes cuencas, porque si no hubiésemos tomado esa acción preventiva, hoy día estaríamos lamentando vidas y muchas también. Alcalde, ¿qué pasa con esas personas que estaban en el Melocotón y San Alfonso? ¿Ha sido necesario trasladarlos en algunos casos a algún albergue? ¿Las personas se mantienen en las cabañas, sí, en los hostales o en sus residencias? No van a regresar, sobre todo en el sector del Arenal. No pueden regresar, al menos por esta noche, hasta sus casas, porque no podemos descartar. Estábamos ahí en el mismo lugar cuando vino un segundo flujo aluvional que pudimos arrancar todo y también sacar a los vecinos que estaban tratando de ayudar. Pudimos evacuar la máquina municipal, los funcionarios municipales. Por fortuna no tuvimos que lamentar una desgracia, pero durante la noche se hace todavía mucho menos improbable que esas personas puedan volver. Para eso tenemos la segunda compañía de bomberos del Melocotón y el colegio del Melocotón, que lo más probable es que ya una vez que podamos restablecer la conectividad, si es que así las condiciones climáticas lo permiten esta noche, o puente aéreo para poder, ¿no es cierto?, llegar hasta esos vecinos, que lo más importante que a uno de más lo vean para darle tranquilidad. Ellos están nerviosos, por supuesto, es una situación difícil y naturalmente que tenemos que hablarles para darle tranquilidad. Alcalde, ¿tenemos una estimación de cuánta gente ha sido necesario evacuar de sus casas o de los lugares en que estaban? Claro, en el sector del Arenal, ahí en ese sector que es el más afectado, digamos, o el que más tiene riesgo, son más de 100 personas. Perdón, ¿me reitera la cifra? Más de 100 personas en el sector del Arenal,
puedo corroborárselo en un rato más cuando ya establezca el contacto con los dirigentes. Más de 100. Y lo otro que me preocupa, lo que usted decía del sector del Jaboncillo, ¿nos puede contar exactamente qué es lo que está ocurriendo ahí? El Jaboncillo es una cuenca que está pasado al sector del Tinoco y que se ubica entre San Alfonso y San Gabriel, poco antes de la localidad del Ingenio, y en ese sector el puente habría sido arrasado. Tengo que confirmarlo todavía. En ese sector no hay viviendas ni infraestructura privada que lamentar, pero sí pareciera ser que la infraestructura pública, para decir el puente, habría sido arrasado, y ahí tenemos una situación bastante preocupante de corroborar lo que le estoy diciendo. Alcalde, le agradezco muchísimo esta información en terreno, muy relevante, muy detallada. El alcalde de San José de Maipo, Luis Pessoa, lo dejamos unos minutos y volvemos a tomar contacto más adelante para ir actualizando la información. Muchas gracias, alcalde. Gracias, Daniel. Y vamos a volver con Benjamín Contalva, que está allí en el retén de Las Vizcachas. Benjamín. Daniel, lo hemos dicho y encarecidamente, es el llamado a que no sigan ingresando los vehículos. El alcalde ya entregaba parte del reporte de la situación en la que se encuentra actualmente todo este sector precordillerano. También las autoridades, la ANEMI, han dicho que es una situación complicada, es una alerta roja que se encuentra en todo este sector del Cajón del Maipo. Son los lugares más afectados hasta ahora, debido también al seguimiento, según lo que establecían las autoridades, del puente Solano y todo ese sector en particular, afectado principalmente por el desplazamiento de una luz que incluso ingresó hasta las casas que se encuentran en ese lugar. Ya lo decía el director de la ANEMI, también es una situación que está siendo estabilizada hasta ahora por personal del ejército que llegó hasta este lugar y personal de carabineros que está en este punto. Está impidiendo la entrada de las personas. Hemos visto anteriormente el retorno de algunos de ellos que no tienen la documentación necesaria. ¿Cuál es esa documentación, Daniel? Es la licencia de conducir que puede acreditar domicilio o un permiso temporal para esclarecer si está autorizado a desplazarse en cuarentena, en la que nos encontramos los fines de semana en la región metropolitana, y es así como algunas personas han sido devueltas. No deja de ser menor la cantidad de autos y vehículos que se ha desplazado durante toda esta tarde en este sector, Daniel. Es una situación que llama la atención, por supuesto. Igual hay que mencionar que vive mucha población en este lugar precordillerano. Sin embargo, ese es el llamado. Se les pide que no ingresen si no es necesario, como también a los familiares de las personas que se encuentren afectadas. Es el puente El Manzano, el puente El Jaboncillo y puente, en este caso, El Solano, los que se están viendo principalmente afectados debido a que este aluvión supera la caja hídrica. Quiere decir eso, es la capacidad del puente que tiene para soportar el caudal del río, en este caso el río Maipo, que es el que pasa por este lugar que ya hemos visto con imágenes. Ha arrastrado bastante material, ha cedido parte de las cuencas que se han activado en distintos sectores. Recordar que también todo este lugar es de un único camino, por el sector del Toyo y también por el sector de San José de Maipo, que está bordeando y acariciando prácticamente estos cerros. Es por eso que la emergencia en este lugar se torna más complicada, Daniel, debido a que no hay muchos lugares donde evacuar. Sin embargo, se han dispuesto 2 albergues hasta ahora, un colegio, el Melocotón, y también la segunda compañía de bomberos del Melocotón, para poder recibir a las personas que se hayan visto afectadas y que hayan tenido que ser evacuadas de sus hogares. Este colegio tiene una capacidad para recibir a 250 personas para poder prestarle las primeras asistencias para aquellas que están siendo evacuadas en este lugar que hasta ahora se ha comportado de esta manera, y por supuesto vamos a seguir atentos en lo que ocurra durante las próximas horas en este lugar, Daniel. Gracias, muy completo el informe también de Benjamín Contalva. Hasta ahora, afortunadamente, no hay información de víctimas que lamentar. Esperamos que esta información no vaya cambiando con el correr de los minutos. Las imágenes son realmente impresionantes acerca de la dimensión de estos aludes, de cómo cortan en algunos sectores también el puente. Nos hablaba el alcalde de la quebrada La Solana y en el Melocotón. Desde el Melocotón hacia arriba está aislado, está cortado porque la dimensión de este aluvión superó la capacidad y una luz que también entró en varias casas. Es importante lo que nos contaba el alcalde en ese sentido. Afortunadamente, una evacuación temprana ha permitido evitar víctimas, pero es evidentemente una situación tremendamente riesgosa para la población que habita San José de Maipo y también para quienes estaban de alguna manera de vacaciones o pasando algunos días libres allí. Así que una situación tremendamente compleja. Entiendo que volvemos a la ONEMI. Nicolás Crum, estamos contigo.
Daniel, sí, ¿qué tal? Efectivamente, tú recién lo comentabas, algo bien importante, que de hecho lo recalcó también el director de la ONEMI, no hay personas fallecidas hasta el momento, es una información momentáneamente bastante positiva, y aparte de eso también se entregaron diferentes balances y reportes de lo que ha sido esta situación. Por una parte, por ejemplo, se comentó que eran cerca de 89.000 personas, 89.000 clientes, bien digo, que estaban sin suministro eléctrico. De esas 89.000 personas, la gran mayoría pertenece a la región metropolitana, y un dato bien importante, 29.000 clientes al menos habrían estado 24 horas sin suministro eléctrico, algo que es bastante complejo. Por otra parte, también en una reunión de carácter telemática estuvo reunido también, por supuesto, autoridades del ONEMI, autoridades de la Dirección Meteorológica de Chile, también de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y todos ellos en compañía también del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, según nos comentaba, por supuesto, Ricardo Toro, el director nacional de la ONEMI, y en esa reunión entonces se dedicaron a conversar finalmente de cuáles son los pasos a seguir ahora en esta emergencia. Obviamente tomando en cuenta que hay bastantes lugares que están anegados producto de la gran cantidad de agua que se ha acumulado, también las rutas que se han cortado como forma preventiva, pero que también muchas de ellas también están cortadas por los posibles derrumbes que se pueden generar, que tú también lo habías mencionado, y por supuesto se hizo un énfasis bastante importante a lo que vaya sucediendo en el sector de San José de Maipo, información que también va a ir desarrollándose con el pasar de las horas. Recordemos entonces que este sistema frontal va a estar al menos hasta el día lunes, y dijeron que incluso el día martes podríamos ya tener finalmente el desenlace de este sistema frontal. De hecho, la Dirección Meteorológica de Chile también señaló que de aquí en adelante debiese ir bajando un poco la intensidad de las lluvias, pero que obviamente está todo sujeto a un constante monitoreo, y por lo mismo es sumamente importante que las personas hagan caso y que tomen en cuenta esta recomendación de evacuar los lugares que están más cercanos a la zona precordillerana y la zona cordillerana, entendiendo que existe un riesgo inminente de que en las próximas horas nuevamente puedan haber estas actividades de rodados, también desprendimiento de tierra, y por eso también es sumamente importante que se tomen en cuenta estas recomendaciones. De hecho, los invito ahora a escuchar declaraciones de la ONEMI, del director nacional de la ONEMI, Ricardo Toro, quien da cuenta entonces de este balance más actualizado. Se determinó declarar alerta roja para la comuna de San José de Maipo debido a la afectación. Dentro de las acciones más urgentes que hemos tomado, a las 18:44 horas se envió un mensaje del sistema alerta de emergencia para celulares a la localidad de San Alfonso y el Melocotón en la comuna de San José de Maipo, dirigido aproximadamente a 250 personas, las que debieron evacuar al punto de encuentro, que en este caso corresponde a la segunda compañía de bomberos de San José de Maipo. Escuchábamos entonces en declaraciones a Raúl Toro, el director nacional de la ONEMI, quien daba cuenta entonces de lo que estaba sucediendo en el sector específicamente de San José de Maipo, donde se ha puesto un especial énfasis, sobre todo aquí en la región metropolitana, entendiendo que es una zona muy cercana, la zona precordillerana que tenemos aquí, y que también se pueden estar sucediendo estas situaciones. Hablaba él de una cifra ya de personas evacuadas, por supuesto, que tienen que tomar el resguardo necesario, y por otra parte también dentro del informe también comentaron, por ejemplo, que en el sector de la mina El Teniente, en la región de O'Higgins, también se debió evacuar al menos a 60 trabajadores que afortunadamente estaban sin lesiones, y que se debió evacuar entonces a estos trabajadores producto del deslizamiento, bien digo, de diferentes estructuras de los cerros y también, por supuesto, de la zona precordillerana. Un reporte que, como nosotros les decíamos, se mantiene constantemente actualizado. Hay que estar atento, por supuesto, a lo que vayan emitiendo las autoridades a través de sus canales oficiales, que de hecho hicieron un énfasis, el llamado a la gente, y muy importante sobre todo, a informarse por los canales oficiales para estar al tanto finalmente de cuáles son las nuevas indicaciones frente a esta emergencia, Daniel. Muchas gracias, Nicolás. Nicolás Crum, entonces, desde la ONEMI. Vamos ahora a retomar contacto con nuestro meteorólogo, Eduardo Sáez. Eduardo, ¿por qué esto ocurre específicamente en el Cajón del Maipo? ¿Por qué había preocupación ya desde antes? No nos ha sorprendido lo que ha ocurrido en ese sentido. Había advertencias, había preocupación, tú lo habías dicho también ayer aquí mismo. ¿Por qué el Cajón del Maipo es complejo en un fenómeno meteorológico como el que estamos viviendo? Hola Daniel, buenas noches. Mira, tiene que ver netamente con la configuración que tiene el cajón en sí, porque tenemos un murallón con una pendiente bastante importante. El ángulo es superior a los 45 grados
el terreno en esa altura ya se encuentra completamente sin vegetación. Recordemos que habitualmente nos encontramos con árboles, pastizales o matorrales bajos hasta una altura de los 2.600 metros aproximadamente, y de ahí hacia arriba el cerro está libre, está abierto, y por lo tanto, si llueve muy alto, estamos hablando que ayer el Hotel Macero estuvo prácticamente a los 3.000 metros de altitud, empieza a generar desde ahí hacia abajo escurrimiento de agua poco a poco. Si bien es cierto, la lluvia ayer fue bastante fuerte, de hecho ya en la cordillera, la parte alta, en el glaciar San Francisco, ya llevamos más de 103 milímetros acumulados. Esto, ayer por lo menos, el suelo que estaba seco, estaba igual que una esponja nueva, permitió absorber el agua, pero en esta ocasión, ya con el suelo saturado, luego del evento de ayer, más sumando la nieve que cayó en la alta cumbre, y hoy día, considerando que además tuvimos el fenómeno de tener temperaturas mucho más altas que ayer, eso provocó que cayera también agua en zonas donde ayer había acumulado nieve, y todo eso aumentó el caudal, con la pendiente que tiene el Cajón del Maipo, que lo expliqué al principio, que es muy accidentado, donde no tenemos protección vegetal para poder evitar estos escurrimientos de tierra. Es el escenario perfecto para lo que estamos viendo en este momento. Temperaturas altas, algo de acumulación de nieve que tuvimos ayer, lluvias entonces intensas, y justamente la pendiente y el cerro completamente abierto. Por eso que incluso cuando hay eventos de incendio forestal bastante grandes, una de las preocupaciones es justamente el deslizamiento de tierra o los aluviones que hemos estado viendo el escenario de ahora. Y Eduardo, ¿qué podemos esperar para las próximas horas? A ver, se está desarrollando, ya el sistema frontal en sí ya cambió. Estamos en una segunda fase donde está tomando una forma de onda, por eso la Dirección Meteorológica, que le llama vaguada en altura, está en la fase previa de formarse en una baja segregada, que se hace todavía mucho más complicado, porque el sistema frontal es una zona que se divide dos masas de aire, una muy cálida y otra muy fría, y la acción entre las dos genera la lluvia. Pero en este caso ya las masas de aire comienzan a combinarse, ya no va a ser tanto frío, pero sí bastante inestable. De hecho, océano adentro, estamos hablando de unos 400 kilómetros frente al Garrobo o Valparaíso, ya hay una tormenta eléctrica que viene avanzando. Por lo tanto, tenemos un aporte de humedad importante que va a chocar con el sector cordillerano. Vamos a seguir con precipitaciones, probablemente de tipo chubasco en el sector de los valles, pero hacia la cordillera vamos a seguir probablemente con precipitaciones y con tormenta eléctrica durante toda la mañana, toda la noche y parte de la madrugada, para que mañana en la mañana nos encontremos con cielo parcial. Una situación muy similar a la que tuvimos hoy día, en donde no tenemos que volver a confiarnos, porque en la tarde, como ya se va a haber formado la baja segregada, asócialo a lo que pasó, por ejemplo, el 2015 en la tercera región, la región de Atacama, que también tuvimos aluviones. Entonces mañana nuevamente vamos a tener precipitaciones en la alta cordillera que por momentos van a ser intensos, y es lo que nos hace tener la precaución, tanto mañana domingo, el día lunes, incluso el día martes, todavía fenómenos de intensas precipitaciones al interior de la cordillera. Ahí está. Eduardo, te quiero invitar a que revisemos imágenes que hay del Cajón del Maipo para que nos demos cuenta también de la intensidad de este fenómeno. Ahí están algunas de las imágenes y de los videos. La quebrada Macul. Claro que sí, que nos están llegando. Esto es en la quebrada de Macul, exactamente. Cuéntanos qué es lo que ocurre ahí, porque es complejo también ese sector del Gran Santiago, la quebrada de Macul. De hecho, lo que estaba escuchando era justamente el hecho de que la primera piscina ya se había completado, pero hay que pensar, y reitero, las precipitaciones en la parte superior de la cordillera ya sobrepasaron los 100 milímetros, y eso es un indicativo de que todavía vamos a tener precipitaciones, que todavía queda humedad, no solamente en la región metropolitana, se están extendiendo hasta la región de la Araucanía, precipitaciones que han sido por momentos bastante intensas, pero hoy día nos tocó acá en las cercanías de San José de Maipo este desenlace, y por lo tanto, de verdad, todavía no es el momento de confiarse. Si mañana es domingo, quizás mucha gente con cielo parcial se va a confiar y va a querer subir, va a querer salir a alguna parte cercana a los cauces. Ve estas imágenes, mañana se podrían volver a repetir justamente por la intensidad de la lluvia. Sí, es bien importante eso, no confiarse de ninguna manera, porque tenemos que repetir, esto no ha sido una sorpresa, nadie puede decir que esto no había sido advertido, que se equivocó el pronóstico, se sabía que esto iba a ocurrir, se había advertido con hartos días de anticipación, lo habíamos conversado aquí mismo, tú mismo nos habías dicho, Eduardo, cuáles eran las situaciones complejas que podían darse, lo estuviste diciendo anoche, y lo decía también el alcalde, ¿no? Que ellos habían tomado afortunadamente algunas medidas de prevención, que habían evacuado varios sectores, y que eso había permitido, por ejemplo, que cuando una luz había incluso ingresado a varios hogares,
ahí en el sector del Melocotón y de San Alfonso. Esos hogares afortunadamente ya habían sido evacuados. Entonces es bien importante ver cómo va funcionando esta cadena, ¿no? Desde que llegan las primeras advertencias meteorológicas, que llegaron hace por lo menos una semana, que decían que el fin de semana iba a ocurrir esto, que iba a haber un evento muy inusual, y cómo se van luego decretando las alertas, cómo se informa a la gente y qué tanta conciencia tienen las personas también, porque eso vimos que en este caso, Eduardo, no hubo de todo el mundo la conciencia de entender que no era el momento definitivamente para ir al Cajón del Maipo, que era peligroso, y pese a ello mucha gente insistía en viajar a ese lugar en el día de ayer. O sea, es cosa de ver el día a día lo que pasa con las fiestas clandestinas en plena pandemia, menos vaya algunos que van a hacer caso con la autoridad justamente en estos momentos. Hay gente que sencillamente piensa que son noticias falsas o creen que no les va a pasar nada, y igual se van a la aventura. El problema entonces en este tipo de eventos es que cuando tenemos precipitaciones, tenemos que estar atentos a cómo están las condiciones. De hecho, Daniel, mientras tú me estabas mostrando las imágenes, me estaba acordando lo que sucedió el año 93, que a mí me tocó estudiarlo cuando me estaba titulando, fue parte de mi tesis. Antes del aluvión que tuvimos del San Ramón de la Quebrada de Macul, tuvimos una precipitación con nieve. Y después tuvimos un evento con lluvia líquida, que fue lo que provocó el derretimiento de la nieve y lo que provocó finalmente el aluvión. Y por eso es que ayer, cuando estábamos en las noticias, alguien hizo el comentario de la altura del Soterma y llegamos a los 3.000 metros, y en ese momento fue cuando nos dimos cuenta de que la primera lluvia no iba a ser tan importante, que íbamos a tener algunos deslizamientos de tierra, pero cuando hoy día, con más temperatura, derritiera nieve, era lo que estábamos esperando, justamente un escenario similar. A Dios gracias, no fue lo que pasó el 93, pero ya estamos viendo situaciones anómalas. Hemos tenido ya un enero extraño. O sea, en 2 días hemos tenido más lluvia que casi lo que tuvimos la mitad del invierno. O sea, incluso más que agosto, más que en pleno invierno. Tenemos la lluvia histórica, ayer 31,4 milímetros, que es la lluvia más intensa en 24 horas para el mes de enero desde que hay registro. Y la Dirección Meteorológica tiene datos desde 1861. O sea, estamos viviendo un momento bastante normal, un sistema frontal muy al norte, con altas temperaturas, y eso, para todos. Incluso hace unos 4 años atrás sucedió una situación similar, un río atmosférico que llegó a la región de Aysén, que derritió parte de un glaciar y que terminó con la Villa Santa Lucía bajo un aluvión. No sé si te acuerdas, Daniel. Claro que sí. Es escenarios que se repiten cada cierto tiempo, y por lo tanto tenemos que tener especial cuidado cuando estamos hablando de un río atmosférico. Así es, muy importante siempre escuchar a la ciencia lo que nos tienen que decir sobre este tipo de temas. Te agradezco mucho, Eduardo, nuevamente por las advertencias, por las recomendaciones también, no confiarse en el día de mañana. Seguimos en una situación de emergencia, y te dejamos por un minuto para ir ahora con Patricio Angulo. Entiendo que estás en San Bernardo, Patricio. Buenas noches. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. En San Fernando, a un costado de la ruta que une San Fernando con las termas del Flaco, la ruta I-45, y también a un costado del río Tinguiririca, que ha aumentado su caudal, pero nada de qué preocuparse, no existe algún riesgo de desborde. La situación hoy mucho más tranquila, han disminuido notoriamente las precipitaciones de acuerdo a lo que se daba cuenta en el mismo pronóstico. A esta hora han declinado totalmente las lluvias, han caído, eso sí, cerca de 40 milímetros en lo que va de estas últimas horas, y ya en estos momentos incluso tiende a despejarse esta zona. Sin embargo, lo que nos han señalado es que estas precipitaciones, de todas maneras, este sistema se podría activar en el transcurso de esta noche. ¿Qué es lo que ocurrió ayer y durante las primeras horas de esta jornada de sábado? Había preocupación porque hubo un rodado, Daniel, en la ruta I-45 que llega a las termas del Flaco, puesto que debido a este rodado quedó bloqueado este camino que lleva a ese centro turístico. De todas maneras, no fue algo de mayor preocupación, si bien se obstaculizó el camino durante esta mañana, se pudo nuevamente habilitar con el uso de maquinaria, y por lo tanto está habilitada esa ruta, aunque de todas formas insistir que existe una restricción. Carabineros se encuentra a la altura del kilómetro 23, en donde no se está facilitando, no se está permitiendo el paso a quienes pretendan dirigirse hacia ese centro turístico o a los alrededores. Por lo tanto, eso sigue vigente durante este fin de semana. Hay turistas que están en las termas del Flaco, pero son 14 y están en un lugar seguro y tienen también abastecimiento. También durante esta jornada, Daniel, recorrimos este camino y además el centro de San Fernando, acá en la región de O'Higgins, con precipitaciones durante la tarde por momentos intensa, pero intermitente.
Conversamos con algunos de los sanfernandinos, quienes de todas maneras, yo los escuchaba hace algún momento, si bien esta era una lluvia que estaba anunciada, en cierta medida también les causó sorpresa, porque a veces hay ciertas dudas si se cumple o no el pronóstico. Algunos pensaban que no iba a ser así, finalmente ha estado lloviendo durante estas últimas horas y eso en cierta medida les genera sorpresa considerando que es verano. Escuchemos lo que nos han señalado algunos de los habitantes de San Fernando con quienes conversamos. Pero dígame usted, ¿a quién no le habrá sorprendido la lluvia de verano? Por una parte estuvo muy buena, pero por otra parte es mala porque hace daño a la fruta. Ahora se viene una cosecha de ciruela, entonces esta lluvia la parte. Entonces yo no sé qué vamos a aportar. 8 años que no había lluvia así. Verano. Verano, exactamente. Es raro que llueva en este tiempo, pero bueno, para los animales, por el río, por la sequía, por el incendio que hubo en Bellavista. Así que es muy buena el agua. Bastante para ser verano. Igual dañina para algunos cultivos de la zona, igual no ven en realidad. Sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Bueno, esta lluvia de verano, Daniel, que si bien había sido anunciada, se cumple el pronóstico, de todas maneras causa sorpresa en algunas personas y para algunos es visto de buena manera, puesto que nosotros que estamos acá en la zona, hace algunos días había mucha preocupación por un incendio forestal en el sector de Sierras de Bellavista, en la comuna de San Fernando. Estas lluvias han permitido que este incendio forestal pueda ser contenido. También afecta, por ejemplo, la agricultura, las plantaciones, pero por otro lado también es bien recibida, dado también que había también sequía durante este último tiempo, no había estado lloviendo durante estos últimos meses de esta manera, y escuchamos también lo que nos señalaba el Eduardo Sáez hace algunos momentos, y por lo tanto, claro, estamos en presencia también de un fenómeno meteorológico histórico, también en términos de registro. Había precipitado también bastante ayer en la tarde-noche, entre las 4 y las 23 horas aproximadamente, de forma muy intensa, se lo mostrábamos también anoche, y eso es lo que causó algunos problemas en la ruta I-45, que es donde nosotros estuvimos también recorriendo durante esta mañana cuáles habían sido las consecuencias, con algunos rodados, especialmente en la quebrada La Pluma. Es en ese lugar donde había quedado obstaculizado esa ruta, pero pudo ser limpiado durante esta mañana lo que había caído en ese sector con maquinaria, por lo tanto quedó habilitado para el desplazamiento, básicamente, si es que así se requiere, de carabineros. Hay carabineros también en las Termas del Flaco y también en otro retén, acá en Puente Negro, que pueden concurrir en caso de cualquier eventualidad. Hay también residentes, Daniel, que están en ese sector, hay quienes decidieron mantenerse, están también a resguardo en sectores donde no debiera haber algún problema, por ejemplo, algún deslizamiento, algún aluvión. De todas maneras, hay contacto permanente con ellos por parte de carabineros. De hecho, durante esta mañana hubo un recorrido, un monitoreo, no solo de la ruta, sino también para ver en qué condiciones estaban algunos residentes. Según lo que se señalaba dentro de este reporte, cerca de 105 personas estaban o decidieron permanecer en este lugar, turistas y básicamente también dueños de algunos hospedajes. Algunas de estas personas que han decidido permanecer, uno de ellos es el famoso ñaño, con quien también pudimos conversar durante esta mañana, un ermitaño que habita en este sector de la ruta I-45 que une San Fernando con las Termas del Flaco, y que nos decía que para él también era en cierta medida sorpresivo, e incluso nos señaló, Daniel, que durante el verano prácticamente no llovió en este sector y llueve ahora en verano. Tengo entendido que tenemos esas declaraciones, vamos a escuchar lo que nos señaló. No fue tanto, pero increíble que esté lloviendo en esta época. Hace como 6 años atrás pasó lo mismo y fue impresionante. Pero ahora parece que ahora viene en serio, porque anoche fue ahí nomás, pero el camino todavía aguanta. El camino está transitable hasta las Termas, sí. ¿Hubo viento también anoche? Poco. No le tengo miedo a la naturaleza, porque vivo en ella, así que sé cómo hay que cuidarla y cómo hay que tratarla. No le tiene miedo a la naturaleza el ñaño, Daniel, es un conocidísimo ermitaño de este sector. Recordemos, él era un destacado abogado, decidió cambiar radicalmente su vida, se vino a vivir a este sector. Vive acá hace 23 años y vive además a un costado del río Tinguiririca. De hecho, nos contaba, y también a carabineros, que el río se aproximó bastante ayer a su casa, donde él habita, en este sector, junto a sus perros. Tiene cerca de 8 perros, mascotas. De todas formas, él nos dice que
si bien le tiene mucho respeto, no le tiene miedo a la naturaleza, convive con este medio ambiente. Él decidió venir a vivir a este lugar y lo que nos manifestaba es que durante la jornada de ayer hubo precipitaciones intensas, cerca hasta las 23 horas aproximadamente. Aumentó el caudal del río, pero en ningún momento al menos no hubo mayores problemas, afortunadamente, que eso también era otro foco de preocupación. Si es que había algún tipo de deslizamiento, podía generar también turbidez del agua, problemas con el agua potable que existe también en ese sector, y esto también podía haber generado problemas hacia el centro de la ciudad, que afortunadamente eso no ha ocurrido, Daniel. Según lo que nos han reportado, para cerrar, habíamos también consultado el último balance por parte de Carabineros, hubo algunos pequeños rodados durante el transcurso de esta tarde en la ruta I-45, pero nada de mayor preocupación. Muchas gracias, Patricio Angulo. Patricio despachando entonces desde San Fernando en la región de O'Higgins. Y vamos a hacer un balance de lo que ha ocurrido en esta jornada. Cortes eléctricos, deslizamientos de tierra, hogares inundados. Son algunas de las consecuencias de este sistema frontal que en pleno mes de enero está afectando a varias regiones del país. A nivel nacional, más de 120.000 hogares están sin suministro eléctrico. Ahí están las camas. Literal, inundadas, completa. Son los registros de una familia de calle Quinchamalí en Lo Barnechea, cuya casa resultó completamente anegada tras las intensas lluvias que se registraron la noche del viernes y la madrugada de este sábado. Tengo 2 menores de edad, estamos en pandemia, COVID, situación grave, y ustedes se dan cuenta, hay un olor horrible, el piso está asqueroso, que no sabemos qué es lo que contiene, tenemos que sanitizar, perdimos los muebles, los closets, las camas. La casa de Alejandrina Vidal se encuentra colindante a la ladera de un cerro. Fue ese factor el que ayudó a que el agua ingresara con fuerza a su hogar. Tiene 2 niñas pequeñas y esa es su gran preocupación. Nosotros somos adultos, nosotros podemos resistir, pero un niño, ¿cómo lo mantienes encerrado todo el día sin poder salir, levantarse al baño que está todo inundado? Fome. La intensa lluvia que se registró en Santiago es la mayor para un solo día de enero desde hace 71 años. Un récord que trajo consigo no solo la inundación de algunas casas, sino que también producto de los fuertes vientos, algunos añosos árboles cedieron, como en calle Las Urbinas de Providencia. Y ahora en la mañana nos encontramos con el árbol así y está el edificio sin luz. Alguna parte tiene luz, la parte de abajo, pero parece que independiente. Pero además está todo sin luz. Además está todo sin luz porque cayó en los cables. Claro, obviamente, pasó a llevar algunos cables que conectan adentro. No fue el único árbol que cayó en Providencia. Este otro también se dio al temporal, arrasando con el tendido eléctrico y cortando el suministro de empresas, negocios y vecinos del lugar. Las Condes también registró estas situaciones y los camiones municipales recogían la mañana de este sábado las ramas que cayeron. Anoche fue una noche intensa, todavía hay sectores en que no vuelve la luz y lo que más hemos tenido son caídas de ramas, desganches de árboles que presionaban, porque tienen mucho follaje en estos momentos, entonces con la lluvia presionaban sobre los cables eléctricos y se cortaba la luz. Estamos retirando esto, hemos puesto sacos de arena también donde hubo inundaciones y cualquier cosa llamen al 1402. Con sacos de arena, los habitantes de esta casa de Las Condes trataron de impedir que el agua ingresara a su hogar. Poco pudieron dormir, preocupados y en estado de alerta. Siempre aquí hemos tenido problemas con la lluvia, es que se llena de agua y corre el agua. Si tú te das cuenta allí el muro como está de alto, esto lo tenemos años, todo el tiempo. Se hizo un arreglo ahí en la esquina para que el agua corriera mejor, pero al final eso no sirvió mucho porque el agua sigue corriendo. El sistema frontal dejó a oscuras a 120.000 clientes a nivel país y casi 70.000 capitalinos que vieron interrumpido su servicio de suministro eléctrico. Puente Alto, Pudahuel, Las Condes, Providencia y Maipú son solo algunas de las comunas que se vieron afectadas por este problema. En Villa San Juan de Maipú, los vecinos denunciaban más de 16 horas sin luz. Estamos desde antes de las 8 de la noche de ayer sin luz. Entonces necesitamos porque ya no aguantan los alimentos. Y todo lo que está en el refrigerador se echa todo a perder. Son muchas horas. Uno que siguió tiene más o menos acumulado material para unos meses y ahora se termina todo, se echa todo a perder. Durante esta jornada, los trabajos desplegados por nuestras cuadrillas de terreno han permitido solucionar la mayoría de las interrupciones masivas de servicio,
para luego dar paso a la atención de clientes domiciliarios que corresponden a casos acotados pero dispersos, que están siendo atendidos uno a uno con el máximo esfuerzo y despliegue de recursos humanos y técnicos. Sin embargo, considerando que el pronóstico indica una eventual reactivación del mal tiempo, no nos es posible garantizar el restablecimiento del servicio durante el día de hoy para el total de los casos. Los problemas que una vez más registra la región metropolitana tras ser afectada por un sistema frontal, esta vez en pleno verano, con récord de agua caída y en medio de la pandemia. 89.000 hogares siguen sin energía eléctrica de acuerdo a la última actualización de datos que ha hecho la ONEMI. No solamente hay problemas en el suministro eléctrico, también podría haberlos en el agua potable en la región metropolitana. Esto por la turbiedad de las aguas del río Maipo que obligan a recurrir a estanques de reserva de agua potable para abastecer a la ciudad. Estamos enfrentando una situación que tiene una dimensión histórica que no tiene parangón, al menos en muchísimas décadas. Hasta ese minuto habían caído 30 milímetros de agua en la región metropolitana, pero aún quedaban varias horas de precipitaciones, una cantidad histórica para el mes de enero, que no se registraba desde la década de los 30. Por supuesto, la lluvia veraniega trajo consecuencias. Ese lodo, ese barro, cayó, entonces se desplazó hacia los cursos de agua, generando turbiedad en los flujos de nuestro río. Y así precisamente lucía el río Maipo, turbiedad que afectó a gran parte de las comunas de la región metropolitana, por lo que la ONEMI declaró alerta temprana preventiva por la remoción en masa y el arrastre de sedimentos en el caudal que abastece a la población. Que la turbiedad en el río Maipo ha superado por mucho las posibilidades que tienen las plantas de agua potable para poder eliminar esa turbiedad del agua. Para ello comenzaron a funcionar estas piscinas decantadoras de agua. A las 8 de la mañana estos 6 megaestanques ya estaban operativos para garantizar el suministro de agua a aproximadamente el 80% de la región metropolitana. Estos estanques se han construido justamente para tener esta autonomía que estamos utilizando. Autonomía que hace algunos meses era de 11 horas, pero que hoy llega a 34. Pese a ello, se hizo una petición. El llamado a la población es no almacenar agua, no es necesario hoy día juntar agua, pero sí, ojalá disminuir el consumo de agua potable domiciliaria. Llamado que se extiende también para las próximas horas, ya que pronostican que las precipitaciones continúen y con ello sus consecuencias. Hemos tenido rodados en distintas rutas, en distintas regiones, particularmente en la región metropolitana se han concentrado en la ruta de San José de Maipo. Rodados, escurrimiento de barro y calles anegadas. Pero esas problemáticas provocadas por el sistema frontal no fueron las únicas. Algunas personas se encargaron de complicar más el panorama. Que igual sube harta gente y en estos momentos así puede pasar cualquier cosa. Bien que vinieron los militares y carabineros a sacarlos a todos de los campos porque ahí entra la gente como Pedro por su casa. Decirle que nosotros estamos realizando un control vehicular efectivo en el lugar a todas las personas que se están trasladando en dirección hacia Cajón del Maipo y San José. El llamado era no acercarse a la precordillera y evitar viajes innecesarios. En primer lugar, debido a la pandemia y las restricciones de desplazamiento entre comunas de distintas fases. En segundo lugar, por las graves consecuencias que podría tener la presencia de turistas en la zona debido a las precipitaciones. Producto de los diferentes controles vehiculares que hemos realizado, llevamos 5 detenidos por infringir el artículo 318. Por poner en riesgo la salud pública de la población y peor aún, hacerlo en medio de este sistema frontal, cuando lo que más se pedía era quedarse en sus casas. El llamado a hacerlo continúa, ya que las lluvias también continuarán. Así es, por lo tanto, por ningún motivo intentar subir al Cajón del Maipo en el día de mañana, aunque las lluvias sean ya menores. Estas deberían continuar durante esta noche, pero de manera ya intermitente y más débil en toda la zona centro-sur del país. En Santiago, las precipitaciones han sido las más fuertes para el mes de enero desde que existen registros. Por unos breves minutos, el sol se atrevió a asomarse hoy en la capital, después de una noche que no dejó dormir a varios. Y es que desde 1950 que no llovía tanto en Santiago, un récord que no deja mucho que celebrar.
Un sistema frontal insólito que no solo afectó a la capital. Desde la región de Valparaíso hasta Los Ríos se registraron cortes de camino, interrupción del servicio eléctrico, deslizamientos de tierra e inundaciones de varios hogares, tal como sucedió en Valparaíso. Están pavimentando la calle y en un tramo dejaron abierto un paño abierto y por debajo de ese paño se penetró el agua y se filtró por el cerro de mi casa. Me mojó mi pieza. La pieza del niño estaba toda mojada y empezó por la cocina, de ahí cayó al pasillo y era una cascada. En Santiago cayeron 31.4 milímetros de agua en apenas 24 horas, el registro más alto en los últimos 70 años. Dentro de lo último del año 50 en adelante es lo más alto lejos porque dentro de este periodo el año 2016 está encabezando con 10.2, entonces superamos, digamos, con creces al 2016. Y más al sur del país el panorama no fue mejor. Las intensas lluvias provocaron 2 cortes de camino en Alto Biobío. Sin embargo, no son las únicas preocupaciones de las autoridades locales. Es un derrumbe en el kilómetro 40, la comunidad Maya, así también con el corte de Nitrao y Buta del Bun, que son las comunidades más aledaña y con peligro de derrumbe. En el amanecer de este sábado también se pudo ver en San Fernando cómo las fuertes precipitaciones cortaron el camino que une a la ciudad con las termas del Flaco, dejando a 95 personas aisladas. Nos avisan y obviamente de aquí hacia el resto de los kilómetros que quedan pendientes, la ruta está habilitada en este momento, pero restringida al uso de turistas. Para esta noche se espera que la lluvia vuelva con fuerza en sectores del sur del país. Sigue estando el mismo riesgo que se ha advertido todos estos días en las zonas precordillera y cordillerana. Va a haber un segundo pulso hoy día a la tarde, desde las 6 hasta las 10 de la noche, y si bien es menor que el de anoche, se va a acumular el que está. En estos momentos lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en la madrugada y parte de mañana domingo en la mañana está asociado a inestabilidad, y la inestabilidad implica que son nubes convectivas que desarrollan precipitación por 10, 15 minutos en forma concentrada y después mejora. Intensas precipitaciones que nos acompañarán hasta mañana y que dejaron a su paso cortes eléctricos, deslizamientos de tierra y varias familias afectadas. Volvemos a la ruta al Cajón del Maipo con Benjamín Contalva. Benjamín. Daniel, en este punto, al lado de la subcomisaría de las Vizcachas, donde hay un punto de control a mis espaldas, a las imágenes de Fernando Pinto, continúan los puntos de fiscalización de Carabineros. Lo decía anteriormente, sigue circulando una cantidad importante de vehículos, pese a que sea un fin de semana de cuarentena. Se les está pidiendo no ingresar hasta este lugar y es por eso que están fiscalizando en este punto. Se les pide la licencia de conducir para poder acreditar el domicilio. Solo si son residentes pueden ingresar hasta este lugar. Continúan los movimientos, es así como Carabineros se coordinan para o devolver a los vehículos que no porten con esa documentación o bien dejarles el ingreso, pero es un ingreso solo para residentes. Recordar que la situación en este lugar es de alerta roja y es bastante peligroso lo que se está viviendo en esas imágenes que también nos han llegado. Ustedes pueden ver lo peligroso y lo impresionante de estas imágenes con el sedimento importante de tierra. Ya se ha reportado una luz en distintos sectores del Manzano, también en el Puente de los Salenos, donde existe ya incluso el sedimento de la estructura que conecta estos lugares. Ya tenemos el caso de personas que están completamente aisladas debido a estos cortes de los puntos de conexión, estos puentes en donde se vio superada su caja hídrica, en este caso cuando la cuenca cuando los caudales aumentan demasiado su capacidad debido al sedimento de tierra, el arrastre de diferentes tipos de estructuras y también debido también a la cantidad de lluvia que ha sido intermitente en este sector al menos, pero más hacia adentro, el sector precordillerano, San José de Maipo, interiores, San Alfonso, incluso San Gabriel, se han reportado este tipo de situaciones en donde las lluvias se van a extender hasta mañana. Vamos a intentar acercarnos, Daniel, hasta poder conversar con algunos de los conductores que se están acercando hasta este lugar. Hola, muy buenas noches. Te quería consultar, ¿tú estás atento a la situación? ¿Estás al tanto de lo que ocurre en este momento, lo que está ocurriendo más arriba, no? Yo vivo aquí mismo, en el jardín, a una cuadra. ¿Y tienes familiares en este lugar? No. Sí, va. ¿Qué te estaban solicitando Carabineros en este momento? Licencia de conducir y para verificar la dirección.
Muchas gracias. Son los documentos que se les está pidiendo a estas personas. Vamos a intentar seguir recorriendo para poder conversar con los conductores que están en este lugar. Lo decía anteriormente, es una cantidad importante de vehículos que está circulando en este sector. Siguen ingresando pese a que haya cuarentena, Daniel, es algo que llama bastante la atención. Hola, muy buenas noches. Le quería consultar, ¿usted vive en este sector, vive más allá? Sí, yo vivo en la Hacienda del Peñón. ¿Qué le está pidiendo Carabineros en este caso para poder ingresar? Salvoconducto. Salvoconducto porque es cuarentena, ¿qué más? Claro, por cuarentena y por no subir al balcón. ¿Está al tanto de la situación que se está viviendo? Si yo vivo acá. ¿Y usted tiene familiares que viven hacia ese sector? No. Nosotros llegamos hasta ahí, no hasta el... Perfecto, muchas gracias. Bueno, afortunadamente hay conductores que en este sector, recordar, muy cercano a este lugar está Hacienda El Peñón, es un sector que está antes del ingreso a las Vizcachas. Más adelante tenemos ya cuando empiezan los pueblos, y también lo he comentado anteriormente, es un camino único, es una cuenca por donde pasa el río Maipo y alrededor solamente 2 caminos hasta Puente El Toyo. Está el camino de San José de Maipo y está el camino de El Toyo. Son caminos singulares en donde ante una eventualidad mayor no habría lugar también donde refugiarse debido a que los caminos son singulares. Es por eso que se pide encarecidamente no ingresar hasta estos lugares en donde están completamente encerrados en una cuenca, en donde ya algunas de estas cuencas incluso se han activado, y es por eso que el llamado a la precaución se extiende hasta una alerta roja que ya decretó la ONEMI debido a esta emergencia que se está viviendo. Vamos aquí a tratar de conversar también con una conductora que está tratando de ingresar. Sí, dime, Daniel. Sí, no, solo recordar que San José de Maipo está en fase 3, está en fase de preparación, por eso es que se puede circular por ese lugar siendo fin de semana, sin permiso, a diferencia de lo que ocurre en gran parte del resto del Gran Santiago. San José de Maipo está en fase 3, entonces no hay cuarentena de fin de semana. Ahora, evidentemente la recomendación, y lo hemos repetido innumerables veces, es no ir a ese lugar precisamente por el riesgo de que ocurriera algo como lo que ha pasado, como este aluvión. Absolutamente muy buena apunte en ese caso, corregir lo que ocurre. Solamente las comunas que están en paso 2 de transición son las que se les pide la cuarentena. San José de Maipo recientemente avanzó a etapa de preparación. Sin embargo, no deja de llamar la atención la cantidad de vehículos que ingresan hasta este lugar. Son residentes a los que se les permite el paso ya alrededor de contabilizado aproximadamente. Podría aventurarme con una cifra de 10 vehículos que han sido devueltos hasta Santiago para no ingresar hasta este lugar que se está viendo complicado por la emergencia que se vive actualmente. Hay personal del ejército, bomberos que está trabajando arriba. Hasta ahora la segunda compañía de bomberos sirve como albergue para las personas que han tenido que ser trasladadas, y también el colegio Julieta Becerra, que puede albergar alrededor de 250 personas que principalmente se han visto afectadas en diferentes puntos como el Manzano, el puente Jaboncillo también, que se vio afectado cerca de San Alfonso debido al sedimento de tierra y el desplazamiento que ya dispusieron las autoridades. El peligro de alud ya se registraron en algunos lugares. Recordar que la alud ocurre cuando hay derretimiento de nieve y también desplazamiento importante de cantidad de tierra debido a que estas precipitaciones que hemos tenido desde ayer hasta la jornada de ahora y se extienden hasta mañana ya han sido intermitentes, y también llueve con alta temperatura. También lo explicaba nuestro meteorólogo, esto genera que ocurra el sedimento de tierra, que ya lo vimos hace muchos años atrás en una situación similar en la quebrada Macul. Incluso ya hemos recibido reportes que en ese mismo lugar se están llenando estas piscinas preventivas que impiden el avance de los desplazamientos de tierra. Se están llenando, y es por eso que bomberos ha llegado hasta ese lugar a trabajar. Una situación similar se vive acá en este sector de San José de Maipo hacia adentro, todo este sector precordillerano que tiene diferentes cuencas que hasta ahora se han activado, y es por eso que las autoridades están llamando a alejarse de estos sectores, a tratar de buscar refugio en lugares lejanos al río, que es el que circula por el medio, también en las orillas, en las cuencas y quebradas que tienen una pendiente bastante importante y que puede generar el desplazamiento de tierra, Daniel. Sí, muchas gracias, Benjamín. Vamos a ir a otra situación que nos preocupa, lo que está pasando en la quebrada de Macul, y concretamente con una toma que está cerca de ese lugar. Vamos a tomar contacto con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Alcalde, muy buenas noches. ¿Nos puede contar cuál es la situación específicamente en esa toma, la toma Dignidad? Hola, Daniel. Efectivamente, tuvimos una toma ilegal de hace ya casi un año de pobladores fundamentalmente que vienen de Peñalolén, que no han tenido solución habitacional durante años. Que es un hecho que se ocurrió por la fuerza. Nosotros hemos conversado con los dirigentes, les explicamos siempre que esta es una zona en la que no se podían ubicar, al igual que lo dicen en Valparaíso, que se permitía habitar en las quebradas. Este es un lugar de riesgo. Ahora, nunca esperamos que la naturaleza iba a poner tan rápido a prueba lo que nosotros advertimos.
Hace 45 minutos aproximadamente recibí un mensaje del director regional de la ONEMI, representado por Ricardo Toro, director nacional, confirmando riesgo inminente de remoción en masa en la zona alta de la cordillera, lo que puede replicar un fenómeno similar, ojalá no al nivel del año 93, que marcó con mucho dolor a nuestra comuna el aluvión de mayo del año 93. Inmediatamente tomé contacto con Alejandra, que es la presidenta de los pobladores que están en toma, y ellos están ya organizándose. Nosotros vamos a proceder a evacuar a las 11 de la noche. Estamos contando con la colaboración de todo el municipio, que ya está activado, y le hemos pedido a las Fuerzas Armadas que también nos colaboren en materia de seguridad. Aprovecho, Daniel, del canal para pedirle a los habitantes de la Florida que por favor se mantengan en sus casas, que nadie vaya a mirar este hecho y tampoco trate de ayudar, porque la verdad esta es una situación que tiene que ser manejada profesionalmente por municipios y Fuerzas Armadas para rescatar a estos ciudadanos que están en riesgo. Cualquier persona que vaya a hacer, por así decirlo, turismo en una catástrofe sería muy peligroso y muy poco conducente ayudar a estos hermanos nuestros que hoy día están en peligro. De todas maneras, alcalde, ¿tiene información de cuántas personas habría en esa toma que deban ser evacuadas, por lo tanto? Son 2.000 personas, 700 familias en total. Como te decía Daniel, ellos son hermanos nuestros que vienen fundamentalmente de Peñalolén, no han tenido nunca una solución habitacional y se produjo esta situación de hecho a principios de del año pasado, perdón. Y hoy día, afortunadamente, tenemos una buena relación con ellos y están conscientes de que hoy día lo importante es la vida, que tienen que salir de ahí. Los vamos a evacuar a 3 colegios que están en el perfil o en el eje departamental y a esperar durante las próximas horas que ojalá no pase nada. Estamos en este minuto gestionando la compra de alimento caliente para recibirlo con algún grado de calor en los lugares donde vamos a estar ubicándolos temporalmente. Con esa cantidad de gente, alcalde, 700 familias, 2.000 personas, ¿tienen la implementación, el transporte, la logística suficiente para trasladar rápidamente a esa cantidad de gente? Bueno, tú no tienes por qué creerme, Daniel, pero en la Florida somos muy orgullosos que hemos sido curtidos siempre en el dolor. La aluvión del año 93 nos marcó a sangre y fuego. Y la verdad que siempre hemos estado preparados para que esto se vuelva a repetir. Hoy día todos los dispositivos municipales ya estaban activados en el evento. Evidentemente, en una situación de emergencia nada es perfecto, pero tenemos los recursos y por sobre todo la voluntad de no dejar a nadie atrás. Le creo absolutamente, alcalde. Están los recursos entonces. ¿Hay también personas que vivan en torno al sector que ustedes vean alguna preocupación aparte de esta toma, estas 3.000 personas? ¿Hay otro sector que ustedes les preocupe? Te agradezco mucho la pregunta, Daniel, porque claramente tenemos la zona de Santa Teresa, que son viviendas regulares, que no tienen ninguna ilegalidad, y la zona de Liguera, que también está en el entorno, muy cerca a la toma. Para que los vecinos que estén escuchando Chilevisión no entren en pánico. Estamos hablando de la zona de exclusión, vale decir, el hecho del San Juan de la Guada, que fue ocupado ilegalmente por estas 700 familias, esa es la zona que tenemos que evacuar en el evento que haya un aluvión. No hay riesgo inminente para el resto de la población. Es una buena pregunta para llamar a la calma. No estamos hablando de una situación apocalíptica. Simplemente, esta toma ilegal que se ubicó el año pasado, gente de Peñalolén, tenemos que trasladar a la gente hoy día porque el riesgo está específicamente en esa zona. Perfecto. O sea, las personas que viven en Santa Teresa, en La Higuera, en esos sectores, que se mantengan en sus casas en tranquilidad porque no hay riesgo para ellos. Así es. Muchas gracias por la pregunta, Daniel. Perfecto. Ahí está entonces la información con el alcalde. Muchas gracias al alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Lo dejamos, alcalde, para que pueda seguir haciendo entonces las gestiones para el traslado de estas personas. Muy buenas noches. 700 familias, 2.000 personas que van a ser trasladados entonces a 3 colegios de la comuna de La Florida ante la situación de emergencia provocada entonces en la quebrada de Macul. Como nos decía el alcalde, son personas que están dentro de la zona de exclusión porque es una toma ilegal, son sectores que estén habilitados para ser habitados y que ante esta emergencia entonces se está habilitando su evacuación a las 11 de la noche para entonces evitar que pueda haber mayores problemas durante la noche. 3 colegios habilitados para recibirlos. Estamos hablando de 2.000 personas. La verdad es que muchísima gente la que entonces debe ser trasladada en estos momentos. Sabemos que además de la situación compleja que específicamente provoca la quebrada de Macul, sabemos que en eventos meteorológicos como estos siempre las personas que más sufren son precisamente las que viven en tomas, las que viven en campamentos, las que no tienen necesariamente las condiciones para soportar una situación como esta, de modo que, por supuesto, nuestra especial preocupación entonces es para esas familias que están viviendo momentos muy, muy difíciles en este instante.
Vamos a volver con Eduardo Sáez nuevamente para que nos cuentes, Eduardo, qué más se espera en términos meteorológicos para las próximas horas, tanto en la región metropolitana como en el resto del país, porque hay una zona importante, centro-sur del país, que está siendo afectada por este fenómeno tan inusual para un mes de enero. Sí, exactamente, Daniel. A ver, tenemos al menos acá en la zona central, entre la región de Valparaíso interior hasta la región de O'Higgins, de hecho esta es la imagen satelital de lo que está sucediendo ahora último, y es que vamos a tener una calma, porque la tormenta en general está desplazándose ya hacia el lado argentino, la nube principal, por lo tanto en una hora más, 2 horas más, las precipitaciones van a disminuir, pero pongan atención en esa mancha azul que está hacia el lado izquierdo de la imagen, frente más o menos al Algarrobo o San Antonio, hay otra tormenta eléctrica que comienza a aproximar. Y por lo tanto, durante esa misma, gracias señor director por la ayuda, esa tormenta viene avanzando hacia la zona central, va a ingresar aproximadamente a la altura de San Antonio y esa va a prometer entonces precipitaciones durante la madrugada entre la región metropolitana por sectores. Probablemente va a ser el sector sur de la región metropolitana, sectores de la región de O'Higgins. Entonces vamos a tener nuevamente aporte de humedad durante la madrugada con las precipitaciones para luego pasar a cielo exactamente parcial, como lo que sucedió hoy día durante la madrugada. Y eso, durante la tarde, vamos a tener otra vez actividad convectiva, como decía la Dirección Meteorológica, nubes importantes con tormenta eléctrica en el sector precordillerano. Y si nos vamos hacia el sur, en estos momentos tenemos una gran cantidad de tormentas eléctricas en la región del Biobío, norte de la Araucanía, de donde vimos incluso la región de los ríos, cordillera, en donde vimos la imagen del remolino, de este vórtice que se formó casi cono, que se formó en las cercanías de Pucón. Y esa tormenta eléctrica, justamente ahí, gracias señor director, la Araucanía, estamos mostrando en ese preciso lugar al norte de la región de los lagos. Baja un poquito el mapa para que se vea lo que está sucediendo más lo de arriba, porque ahí está sin actividad. Fíjense que ahí están apareciendo las tormentas eléctricas, región de los ríos, región del Biobío, Ñuble, y esas tormentas en todo caso van a ir, en la medida que vaya disminuyendo la temperatura, van a ir declinando. Y mañana toda esta zona entre Valparaíso y la región de la Araucanía van a estar inmersos nuevamente en una zona muy inestable, en donde probablemente nos vamos a encontrar otra vez con tormentas eléctricas, una tensa calma durante la mañana, porque vamos a tener cielo parcial, la costa probablemente se va a despejar. Todo esto va a quedar relegado hacia al cinturón interior, sectores de valle, precordillera y cordillera, así que vamos a seguir por lo menos hasta el día martes, Daniel, con actividad, con precipitaciones en la cordillera, precipitaciones cálidas en las altas cumbres, y eso es lo que hay que tener justamente el principal cuidado, porque esta situación se está comenzando a convertir ya en vamos a pasar de vaguada en altura a una baja segregada, y cuando se transforme en baja segregada vamos a tener aporte de aire cálido y húmedo desde Argentina, por lo tanto ahí comienza la segunda parte que también puede tener más de algún problema en algún sector de la cordillera. Eduardo, es bueno explicar de nuevo, lo has hecho varias veces, pero explicar de nuevo por qué las precipitaciones con temperaturas relativamente altas, como es el caso de lo que está ocurriendo ahora, son peligrosas en términos de los aluviones. Tiene que ver netamente con lo que ocurre con la línea de nieve. En invierno, o si miramos la cordillera, siempre la nieve está en la parte alta, y eso tiene que ver con que en la medida que nosotros ascendemos en altura, la temperatura es mucho más baja, entonces por eso las cumbres siempre tienen hielo, tienen nieve, tienen glaciares. Pero cuando tenemos precipitaciones muy altas, cae agua líquida en las zonas donde habitualmente cae nieve, y eso provoca que tengamos una gran zona en donde escurre a gran velocidad por la pendiente, por el ángulo que tenemos en la cordillera, escurre estos flujos de agua, provocando deslizamiento de material. A veces son simplemente sedimentos, algunas piedrecillas, pero en ocasiones, cuando es muy alta la temperatura, nos aporta el calor, energía a la nube, hace que sea de mayor desarrollo vertical, que sea más grande en altura, y por lo tanto tiene mayor cantidad o concentración de agua para que llueva. Más encima teníamos un río atmosférico, y por lo tanto todo se conjuga para poder generar entonces una lluvia más arriba de la cordillera, tiene más pendiente, toma mayor velocidad en la caída aguas abajo, y eso es lo que provoca en todo caso el desplazamiento de algún sedimento o el aluvión, como lo que estamos viendo ahora, que se suma a la acumulación de nieve que cayó ayer y que hoy día se derritió justamente por las precipitaciones, más de 25 milímetros que cayeron nuevamente al interior de la cordillera, y que en los 2 días en la parte alta de la región metropolitana, hablemos del glaciar San Francisco, estamos hablando de más de 100 milímetros de lluvia acumulada. Y eso, Eduardo, explica lo que está pasando en la quebrada de Macul,
Macul, que es la emergencia que nos tiene más preocupados a esta hora con la posibilidad de tener que evacuar un campamento. ¿Es eso lo que explica que la quebrada de Macul se convierte en un lugar complejo a esta hora? Claro, de hecho, y lo comentamos al inicio, ayer comentábamos justamente que ayer el terreno estaba seco, era la primera lluvia de esta situación y el terreno iba a ser capaz de absorber lluvia. Pero nos sorprendió el hecho que teníamos, la isoterma cero en algún momento en la noche bajó considerablemente. La cumbre del Cerro San Ramón, que está a 3.250 metros, amaneció con nieve, tenía nieve también el Paso de los Libertadores. Eso significa que cayó nieve en la parte alta, y hoy día que la temperatura estaba mucho más elevada que ayer, hoy día tuvimos una temperatura máxima del orden de 25 grados, eso provocó que el agua llegara muy arriba y también derritiera nieve, por lo tanto aumentó el flujo, aumentó la escorrentía y eso provocó aumento de la erosión, y lo que estamos viendo que por la pendiente, por la velocidad con que empieza a erosionar el terreno, que el terreno sobre los 2.600 metros de altura está totalmente exento de vegetación y por lo tanto está libre de poder generar el desplazamiento de sedimento, y que poquito a poco empieza a provocar arrastre de piedra, arrastre de barro y termina convirtiéndose en los aluviones que estamos viendo ahora. Muchas gracias. Está la clarísima explicación, como siempre, de nuestro meteorólogo Eduardo Sáez para contarnos lo que está ocurriendo minuto a minuto con esta situación tan inusual que estamos viviendo con este fenómeno meteorológico en el mes de enero. Vamos a